Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, porque grande es tu bendita misericordia para con cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Señor. Queremos acercarnos confiadamente ante tu trono, mi Dios, con un corazón honesto, contrito, humillado, que reconoce la necesidad tuya, mi Dios, en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Nos sentimos privilegiados en tu amor, en tu voluntad, en todo lo que tú eres, mi Dios. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de todos nosotros que queremos vivir en la voluntad del Padre Celestial. Si está ahí en su casa, acomódese en su lugar ya, acomódese en su lugar, tome asiento, póngase cómodo. La ventaja de estar en estos tiempos a distancia es que puede estar ahí en su sala, en el comedor, pero no se distraiga. Puede estar tomando su té, puede estar inclusive desayunando, pero no se distraiga. Demos la importancia a la predicación de la palabra de Dios, e inclusive se puede planear para estar juntos en familia y no hacer otra cosa más que estar recibiendo del consejo de la palabra de Dios. Muy buenos días. Mi deseo es que Dios les bendiga, que Dios les prospere en todas las cosas, así como prospera su alma. Damos gracias a nuestro Dios. Estamos en la serie los domingos de frases bíblicas. Frases que Dios dejó escritas en su palabra y que todas ellas tienen una profundidad espiritual a través de las cuales desea enseñarnos precisamente su voluntad perfecta. Y que no haya confusión en nosotros, que estemos claros en el sentido correcto por el cual Él nos dio esa frase, ese consejo, esa palabra de edificación y también de apercibirnos en su voluntad perfecta. Así es de que, pregunto, ¿estaremos seguros que estamos caminando en el camino del Señor? Bueno, precisamente para eso nos dejó su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Por ejemplo, esa frase tan elemental, tan sencilla y tan conocida para todos nosotros nos dice que va a alumbrar en donde estamos cimentados nuestras vidas, pero también nos va a iluminar la dirección a la cual usted y yo nos dirigimos. Y damos gracias a Dios por ello. Hoy, en este mediodía ya, vamos a compartir de una frase muy interesante que debemos usted y yo conocer el sentido original por el cual se dijo. La frase es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para esto, por favor, acompáñeme a Hechos 4:19, en donde vamos a encontrar en este libro de los Hechos dos veces esta frase. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y en Hechos 5:29, un capítulo después, en donde siguió precisamente esta confrontación con los religiosos, con aquellos que no aceptaron que Jesucristo era el Mesías y que les impedían compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 5:29, una vez más mencionó: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso debe de estar siempre en nuestro corazón, iglesia. Esta palabra, esta frase y también esta predicación de hoy domingo es un apercibimiento, hermanos, un apercibimiento, iglesia, para no caer en el engaño del enemigo y pensar que estamos haciendo las cosas bien
y creer que nuestra perspectiva acerca de las cosas de Dios es correcta. Sin embargo, posiblemente podamos estar corriendo un grave peligro. En todas las áreas de nuestra vida podemos creer y podemos pensar que estamos haciendo las cosas de una forma correcta o estamos aplicando un procedimiento correcto, y muchas veces así no es. Podemos pensar que estamos accionando o decidiendo de la forma adecuada, y muchas veces así no es, iglesia. No aplica de esa forma. Muchas veces también podemos soportar nuestras opiniones en nuestras verdades, transmitidas por generaciones quizás, de la abuela, del padre, del hermano, quién sabe, que también va a normar nuestra forma de pensar, pero que no va a estar fundamentada en algo que está comprobado que es correcto. Podemos estar fundamentando también nuestras opiniones en paradigmas. Esto es algo que se considera verdad, pero realmente no es una verdad. O hasta podemos estar fundamentando nuestras áreas de la vida, las áreas de la vida, en una mentira. Y no nos damos cuenta. Y le comparto lo siguiente: a veces, en ocasiones, el apercibirnos de ello es demasiado tarde y padecemos las consecuencias. Y muy tarde, como le digo, pues nos damos cuenta que no era así, que no era como pensábamos. Y podemos llevar, escuche bien, podemos llevar nuestro matrimonio, podemos llevar nuestro hogar, podemos llevar nuestra familia, podemos llevar nuestra vida personal de una forma muy distante a lo que Dios ha establecido en el caso de la fe. Y esto debe de tomar mucha importancia en nuestras vidas y ser como un foco rojo que debemos atender para estar soportados y bien asegurados en el camino de Dios. Es cierto, Cristo ya lo hizo todo, es cierto. Y es por fe que usted y yo hayamos obtenido la salvación, es por fe. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Sin embargo, escuche bien cómo lo voy a decir. Sin embargo, esa fe en nuestro Señor Jesucristo nos debe de llevar a investigar, nos debe de llevar a escudriñar, nos debe de llevar a indagar cómo se deben hacer las cosas correctamente. Indagar, escudriñar, inquirir cómo Dios estableció las cosas, para que entonces la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, precisamente sea la que Él estableció, y en tiempo y forma, al modo de Dios, como Dios nuestro Padre Celestial lo ha establecido y que nos los dejó por escrito. Mire, pongo un ejemplo solamente para que usted y yo nos demos cuenta, porque son cosas que yo he sido testigo de cómo las personas piensan que están viviendo de una forma correcta y de repente, con la instrucción de la palabra de Dios, pues nos caemos en cuenta, o se cae en cuenta, de que estábamos en un error. Le pongo este ejemplo. Muchas personas con un buen corazón, hasta con un buen testimonio, y hasta posiblemente con un llamado de parte de Dios, pero que están en etapa de formación, fíjese bien, cuando terminan de orar, cuando terminan de hacer su petición o ruego al Señor, como le digo, con un corazón verdaderamente honesto delante de Dios, terminan la oración diciendo: todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, 2 ocasiones me ha tocado escuchar esto. Entonces, yo espero el momento para instruir, y en una ocasión me acerqué con una persona y le digo: escuché que oraste, hiciste tu oración, y al terminar dijiste: te oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú oraste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿a quién oraste? Porque nuestro Señor Jesucristo estableció que se debe de orar al Padre en el nombre de Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, y tampoco van a llegar las oraciones, si excluimos de la oración en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre,
dijo el propio Señor Jesucristo, pedidlo en mi nombre, obviamente conforme a su voluntad, en el contexto general de la Escritura, entonces, ¿y el Padre hará? Pero tenemos que orar en el nombre de Cristo. Pero lleguemos a esto, meditemos en esto. Imagínese que usted sea esa persona y cuando termina su oración dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿a quién oraste? ¿Hay alguien mayor que el Padre? No. Por eso es importante conocer la Escritura. Otra de las paradigmas, si queremos llamarle así, espirituales, en el cual mucha gente ha sido enseñada, es que oran al Espíritu Santo. No, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y mucho menos en el Antiguo Testamento, se ve que estaban orando al Espíritu Santo, o estaban orando a un ángel, o estaban orando a una imagen. No, siempre debemos orar al Padre en el nombre de Cristo, y podemos orar al Padre para que nos revele su voluntad a través de su Espíritu Santo, porque esa es la dispensación del orden correcto que Dios estableció. Así lo estableció Dios y así lo reafirmó el propio Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Tenemos que hacer las cosas como exactamente Dios las estableció, para que entonces vivamos en su voluntad. Hermanos, como le digo, nunca se oran al Espíritu Santo, no se oran, usted búsquenlo en la Escritura, no lo va a encontrar. Nunca se ora al Espíritu Santo, nunca se ora a los ángeles, y mucho menos a personas que ya están fallecidas, como es el caso de todos los personajes de la Biblia. Ellos ya pasaron por esta tierra, ellos ya cumplieron su propósito en esta tierra, como sucederá con nosotros, y ya no tenemos más autoridad en esta tierra. Pero qué bueno que muramos en Jesucristo, para que entonces nuestro destino sea vivir en la presencia del Padre Celestial. Pero no va a pasar más que eso. Ese es el galardón que Dios tiene para nosotros, pero ya no tenemos nada que ver en este mundo, en esta tierra. Esa es la realidad. Y estos ejemplos son muy claros, iglesia, para identificar y corregir. Solamente son 2 ejemplos, para corregir cualquier confusión que se puede tener o que se pueda tener en el área de la fe, la cual, esa fe de Dios, debe ser estrictamente como Dios lo estableció. Y aquí no nos queda más que decir, ahora sí que como Cristo, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó. Y acuérdese, hay una frase que el Señor Jesucristo menciona, porque muchos se resisten a comprender cosas que están en la Escritura, pero como fueron enseñados de otra forma, se resisten a entender, comprender y creer lo que Dios mismo plasmó en la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo también utilizó una frase muy interesante, que se lo voy a explicar ahorita al momento que quiere decir. Esa frase dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esa frase? Fíjese, significa, ya lo escucharon, pero cada uno decide el considerar la instrucción o no considerarla y desobedecerla. Cada quien decide obedecer o no desobedecer. Iglesia, hay algo muy importante que debemos comprender. Mire, hoy en el tiempo de la gracia, Dios, ese Dios de oportunidades, nos da precisamente un momento para recapacitar, un momento para meditar en su palabra y aprender lo que Él nos quiere enseñar, y de reconsiderar y corregir y obedecer a Dios. Ese es el tiempo de la gracia, en la gracia. Pero en el tiempo de la ley, la sentencia inmediata era muerte. Y esto lo tengo que decir para darle la importancia que debemos darle a lo que Dios ha establecido y hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Acuérdese, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué significa esta frase? Voy a seguir dando información para que cuando leamos el contexto de esta frase, usted y yo podamos comprender a qué se refería los apóstoles, los discípulos, con respecto cuando dijeron esta frase. Voy a realizar, para que podamos comprender un poquito más a profundidad esto, voy a realizar a manera de checklist o lista de cotejo y verificación, lista de cotejo o verificación de lo siguiente, a manera de checklist. Usted vaya diciendo, no, pues sí, a ver, sí, escuche bien lo que le voy a decir. Número 1, checklist.
Dios el Padre envió a Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Esto es lo que se había extraviado. Palomita, ¿verdad? Bien. Todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la palabra de Dios. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Son versículos que no sabemos. Otro punto en el checklist. Jesucristo estableció la iglesia. Palomita. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Palomita. La iglesia funciona con un cuerpo, como un cuerpo. Palomita. El cuerpo de Cristo debe estar unido y bien concertado. Palomita. Los dones que Dios repartió a los hombres deben estar al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Esto es, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo dice la Escritura. Palomita. Debemos permanecer en un redil y adentro del redil. Palomita. Debemos estar siempre bajo autoridad. Palomita. Jesucristo oró por la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Sí, palomita. Entonces, a manera de checklist o a manera de lista de cotejo, ahí tenemos estos aspectos que son una verdad en la palabra de Dios, o que Dios nos enseñó a través de su palabra. Mire, hermanos, mire lo que le voy a decir. Es mucho riesgo vivir en el desconocimiento de lo que Dios ha establecido. No, la verdad, Dios no quiere, ni nosotros como encargados de predicar la palabra de Dios, deseamos que cualquier creyente, que cualquier persona pueda vivir en el riesgo de tener perspectivas o interpretaciones humanas acerca de lo que Dios ha establecido. Esa es la realidad. Ahora, acuérdese, estamos enseñando y nosotros enseñamos lo que dice Dios en su palabra. Pero una vez más, debo de decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no viva en el riesgo de pensar que se está viviendo para Dios en la fe, de pensar que se está viviendo haciendo las cosas bien, de pensar que estamos en el camino correcto y darnos cuenta que no es así. Pero es importante, iglesia, escudriñar la Escritura. Por eso es importante, iglesia, es ser instruidos en la palabra de Dios correctamente, en lo que Dios en su palabra dejó para usted y para mí, para que a la luz de ella podemos estar conscientes, podamos estar seguros que el camino que estamos caminando es el camino de Cristo. Porque si no es así, iglesia, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dispuso en su palabra, estamos corriendo el riesgo de padecer las consecuencias en este mundo y en la vida venidera. Esa es la realidad. No olvidemos, nunca olvidemos, Dios Padre fue quien estableció todo esto y no un ser humano. Dios estableció todos sus designios, todo lo que Él decidió que usted y yo conociéramos para caminar con la certeza de que estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, en la fe que nos dejó y nos transmitió a través de su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos convence de pecado, esto es, nos convence de aquello que nos abre los ojos, nos revela de aquello que estamos haciendo mal, para corregir y estar seguros que el camino, como les digo, que estamos caminando, es el camino de Cristo. Iglesia, el ser humano creyente, ¿sí? Los pastores, todo ser humano creyente, todo, cualquier persona, sea servidor, no sea servidor, ¿sí? Los pastores, iglesia, ¿sí? Tenemos la obligación de obedecer a Dios. Y aquellos, mire, es una obligación que no es, ahora sí que no puede ser a fuerzas, no puede ser fuera de nuestra voluntad. Cuando uno es creyente en Dios, lo hace voluntariamente, rendimos nuestro corazón voluntariamente al Señor, y cuando el Señor es nuestro Señor, ¿sí? Entonces obedecemos su voluntad, que no son sus voluntades, o su voluntad no son sugerencias, no son si queremos o no queremos.
Si deseamos caminar en el camino del Señor, tenemos que vivir bajo sujeción a su voluntad. Y que Dios desea siempre, siempre apercibirnos y rescatarnos de la confusión a quienes dudan o piensan que están viviendo en lo que Dios ha establecido. Dios quiere apercibirnos de esto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que arriesguemos nuestra eternidad. Dios no quiere que estemos fundamentados en una fe que no es la fe que Él estableció. Pensando muchas veces que estamos agradando a Dios y en base, pensando que estamos agradando a Dios y en base a esta lista de cotejo que hicimos, ¿sí?, comprender lo que Dios ha establecido para su iglesia. ¿Sabe usted que en la historia de la iglesia, en la triste historia de la iglesia que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, se dan guerras santas y se dan pues las famosas santas inquisiciones? Esa es la realidad. ¿Sabe qué? Fíjese que esa famosa Santa Inquisición, en donde tenías que creer a fuerzas, no por convicción, a fuerzas, so pena de ser decapitados o so pena de ser, asesinados, todavía trae muchas consecuencias en la vida de muchas personas, en donde tienen miedo tomar una decisión y salirse de un grupo religioso para seguir el camino de Dios. Todavía está siendo, tiene mucho impacto en la vida psicológica del ser humano, porque trae ese pensamiento de la Santa Inquisición. No es que si no, muerte. No, Dios nos quiere liberar a través de Jesucristo de esos paradigmas. Acerquémonos a Dios en el orden de Dios y como Dios lo ha establecido. Esa es la realidad. Entonces mucha gente y muchas religiones, en el mundo pensaron que estaban haciendo con sus hechos, con sus actos, pues la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Usted y yo debemos, como le dije, en esta simple y sencilla lista de cotejo que ya comprendemos. ¿Cuál es esa lista de cotejo? Se la vuelvo a repetir. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Jesucristo estableció una iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe funcionar como un cuerpo, ¿sí? La iglesia debe estar bien unido y concertado. Los dones de Dios que Dios repartió precisamente son para edificación de la iglesia, para instruir a la iglesia, para proteger a la iglesia, para que la iglesia crezca sana. Debemos pertenecer y permanecer en un redil de iglesia. Debemos estar siempre bajo autoridad. Y acuérdese y nunca olvidar, Jesucristo oró por la unidad en la iglesia. Oró por la unidad en el creyente. Oró por la unidad en las congregaciones. Eso es lo que oró el Señor Jesucristo. Sin embargo, reitero, podemos pensar que estamos agradando a Dios y en base a estas características o esta lista sencilla de cotejo, pues debemos comprender que Dios estableció su iglesia, que vino Jesucristo y la compró y la estableció para que cumpliera los propósitos de Él. Repito, a la forma y en el tiempo como Él lo estableció, siempre. Todos nosotros que somos creyentes, iglesia, debemos de pertenecer a un redil. Todos. ¿A qué voy a equiparar el redil? Debemos pertenecer a una congregación, que hoy nos reunimos virtualmente, hoy nos reunimos a distancia, pero somos parte de la congregación y debemos ser parte de una congregación en donde usted se congrega, independientemente del lugar. Usted debe ser parte y debe estar bien integrado a su congregación. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Él estableció los rediles, el cual Dios precisamente lo diseñó así, lo designó así, para protección de nuestras vidas. Acuérdese y nunca se olvide, dice la palabra de Dios, Dios mismo en su palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted pone atención a esos documentales de National Geographic, ¿sí?, en donde ve cómo cazan los leones, van a cazar a los bebés, ¿sí?,
a los que se apartan de la manada o a los que están enfermos. Esos son los que van a atacar, los que se hacen a un lado. Y una estrategia león, las leonas, bueno, principalmente las leonas son las que dispersan el rebaño, para entonces los que se los agarraron y se salieron desprevenidos y que están ahí solos, entonces van y se los devoran. Por eso es importante que permanezcamos en el redil, como iglesia, como cuerpo. Bien, regresemos a la frase. Y usted se va a dar cuenta por qué le estoy explicando todo esto. Regresemos a la frase, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Durante toda la historia de la iglesia, no es solamente en nuestros tiempos, y en Éxodo y en Números lo vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento, Dios da testimonio que las personas han tenido confusión y hacen una aplicación incorrecta de esta frase. ¿Cuál frase? La que estamos predicando hoy. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay personas que tienen una interpretación, una aplicación incorrecta de esta frase y que no conocen esta lista de cotejo. Y que cuando se les exhorta a que pertenezcan a un redil, cuando se les exhorta a que estén bajo autoridad, cuando se les exhorta a estar en unidad con la iglesia, ¿sí? En un redil, pues, ellos dan esta argumentación. Yo no voy a obedecer. Vamos a poner primero el ejemplo dentro de la iglesia, dentro de una congregación que está funcionando, ¿no? Yo no voy a obedecer al encargado de los ujieres. No, yo no voy a obedecer al encargado de los avisos, ¿sí? Yo no voy a obedecer al encargado de la EBI, Escuela Bíblica Infantil. Yo no voy a obedecer al encargado de la alabanza. Yo solamente voy a obedecer al pastor. Entonces, por eso, muchos de los servidores tienen que argumentar en su instrucción bajo autoridad. Dijo el pastor que, y entonces ya con eso ya tienen autoridad. Pero es necesario que hagan eso si están puestos bajo autoridad y están bajo autoridad para que las instrucciones que uno les da, ellos las puedan transmitir y que la gente no tenga ningún inconveniente en llevarla a cabo, porque eso trae orden, unidad, pues simple y sencillamente disciplina entre nosotros, o sea, un ordenamiento. Ahora, pero hay unos que van más allá, Hay personas que cuando se les instruye o se les exhorta a pertenecer a un ministerio y estar bajo autoridad, contestan algo más grave, aunque todo es grave, ¿no? La rebeldía todo es grave, pero voy a decir lo que contestan. Y yo lo he escuchado, no solamente ahora que pertenecemos a este ministerio, sino cuando pertenecíamos a otro ministerio. Dice, yo me someto a Dios, pero no al pastor. Y luego dan el argumento bíblico tergiversado en su aplicación. ¿Por qué es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Eso es lo que dicen. Algunos lo dicen por confusión, otros lo dicen por desconocimiento, y estos deben ser instruidos como lo estamos haciendo hoy para evitar el riesgo de que su confusión los lleve a estar caminando un camino diferente al que estableció Cristo. En el caso de otros, claramente es rebeldía en el corazón, claramente es adversión o aversión a todo lo que represente autoridad. Y entonces, una vez más, iglesia, se repite la historia de Coré. Una vez más, se repite la historia de María y Aarón. Una vez más, se repite la historia de Simón el mago, el famoso ese Bar Jesús. Y otros, como en el caso del mismo adversario de Dios, la rebeldía. ¿Cuáles fueron los argumentos de estos personajes que mencioné? ¿Sí? Por ejemplo, en Números 12:2, dijeron así, preguntando, y no una cuestión de pregunta así como duda, sino cuestionando. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso argumentaron María y Aarón. En Hechos 8:19, en el caso de Simón el mago,
Dice que a los apóstoles, cuando estaban imponiendo las manos y Dios hacía, ¿sí?, que la gente sanara, dice que les ofreció, bueno, en este caso, con concreto era que ministraban el Espíritu Santo. Les ofreció dinero diciendo, denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba también el Espíritu Santo. O sea, la gente siempre, yo no quiero estar bajo autoridad de los apóstoles, yo no quiero estar bajo la autoridad, pero con mi dinero voy a lograr que se cumpla, ¿sí?, una imitación de lo que Dios ha establecido. En Mateo 4:9 podemos encontrar también al rebelde de todos los rebeldes. Y le dijo al Señor, y todavía se atrevió a decirle al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, lo que buscan es la adulación, lo que buscan es la adoración, lo que buscan son solamente los puestos para no hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su voluntad. Hoy en día, y más o menos, fíjese, hoy en día, y más en estos tiempos, en donde la iglesia comparte a distancia, porque la mayor parte de las congregaciones ahorita, los rediles, los rebaños, están de una forma virtual, ¿sí? El rebaño es virtual, el redil es virtual, ¿sí? Estamos ahí, debemos estar en unidad virtualmente. Entonces, hoy se está compartiendo a distancia, pero mucha gente se está confundiendo, y no es limitativo a una u otra congregación. En varias congregaciones está sucediendo esto, se está levantando la confusión. ¿Qué es lo que está surgiendo o resurgiendo? Precisamente este tipo de confusión en donde el ser humano dice, yo puedo ser solo iglesia en mi casa. Yo puedo tener una comunión directa con Dios sin necesidad de tener un pastor, sin necesidad de pertenecer a una congregación, sin necesidad de estar en un redil. Ya le expliqué qué es lo que sucede cuando se sale uno del redil. Y también dicen, Dios me puede hablar directamente, ¿sí? Yo puedo leer la Escritura y puedo recibir la instrucción de parte de Dios. Dios también puede usar mis manos para sanar, puedo ser un adorador independiente de una iglesia. Ahora, y en parte se tiene razón. Usted y yo podemos tener comunión personal con Dios. Usted y yo podemos recibir la instrucción de Dios directamente en su palabra. Usted y yo podemos dar el consejo de Dios como nos ministró a nosotros, así compartir con otros el buen consejo de Dios. Pero nunca, escuche bien, pero nunca debe de hacerse, no porque lo establecí yo, sino por esa lista de cotejo que usted, si se le olvida, vuelva a escuchar la grabación. Pero nunca debe de ser fuera de la cobertura de Dios. Nunca debe de ser fuera de lo que Dios estableció. Nunca debe ser en unidad, sí, y como cuerpo de Cristo, que no podemos funcionar solos. Si usted piensa esto, es como si se arrancara el brazo y el brazo solo ande haciendo las cosas. O se arrancara la cabeza y la cabeza sola ande haciendo las cosas, aunque la cabeza debe ser Cristo siempre, ¿sí?, que está sobre nuestra cabeza. Es como si usted arrancara la pierna y la pierna estuviera haciendo las cosas solamente. No se puede, es importante. Por eso el Señor Jesucristo en su palabra también, y el apóstol Pablo habló del cuerpo de Cristo, habló de cómo debemos funcionar como iglesia, en unidad. Y ya sabemos cómo el Señor Jesucristo oró por la unidad. Iglesia cristiana, congregaciones cristianas, creyentes en Cristo Jesús, no caigamos en el engaño una vez más, no nos confundamos una vez más y pensamos que estamos obedeciendo a Dios y el camino de fe que estamos llevando pues sea un camino en otra dirección y posiblemente, fíjese bien lo que le voy a decir, y posiblemente paralelo al camino de Dios, posiblemente, porque se parece, pero al final de cuentas, este va a entrar a la puerta del redil, este va a entrar a la puerta angosta, este va a entrar al camino angosto y este no va a tener entrada. Tengamos cuidado, que la fe en lo cual estamos usted y yo soportado sea como Dios lo estableció, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Creyente, si tiene oídos para oír, oiga, escuche bien. Independientemente de la congregación en donde usted asiste, el pastor que usted conoce es un hombre escogido por Dios
Y la única instrucción y responsabilidad que tiene ese pastor que usted, ahí donde la iglesia donde asiste, es de enseñarle, de compartirle lo que Dios ha dispuesto en su palabra. ¿Para qué? Para percibirle y no caer en el engaño. Para instruirle en la palabra de Dios y que usted y yo vivamos en el orden de Dios. Tenemos que estar siempre por orden de Dios bajo autoridad, ¿sí? Tanto atendiendo las disposiciones de la autoridad que tenemos, vamos a decir civil, pero sobre todo atendiendo las disposiciones de las autoridades espirituales que debemos estar enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y que esa autoridad, un pastor es impuesto por Dios y tiene una característica, pero ese pastor, fíjese bien lo que le voy a decir, ese pastor, si es un pastor que está bajo autoridad, tiene una característica elemental, tiene una característica esencial, que lo deseo resaltar ahora que estoy compartiendo de este tema. Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le pongo un ejemplo, y con algunos de los hermanos lo platiqué, no con todos, pero hoy se los platico. Mire, hace algunas semanas, aproximadamente unas 2 semanas, o 3 semanas máximo, los pastores de Casa de Oración, por instrucciones de nuestro pastor Chuy Olivares, pues nos cambiamos a una red social diferente. Y alrededor, en ese WhatsApp de pastores, pues estamos a cerca de 200, quizás sean 190 pastores. Bueno, y los pastores no tuvimos inconvenientes en que en una semana y media, los casi 200 pastores ya estábamos en el nuevo sistema. No hubo problema. Nos sujetamos, obedecimos, no cuestionamos. Si yo le hubiera preguntado, por ejemplo, al pastor Chuy Olivares, oiga, pastor, ¿y por qué? Pues no sé, el que nos recomendó eso, pues fue la autoridad en las cuestiones cibernéticas, ¿no? Entonces, él no es la especialidad en esa área, el otro sí, sugirió esto, se cambiaron, nos cambiamos ahí, y listo. Casi 200 pastores en una semana y media. Pero los grupos que tenemos aquí, que eran 4, ya sea de mujeres, de varones, 10, 15 personas, casi un mes, y no nos podemos cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como pastores tenemos una característica que queremos que también usted tenga, que es la obediencia, que es el sometimiento, que es el hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Simplemente para qué? Para establecer la unidad. Y es algo que marca la diferencia, iglesia. Usted y yo debemos ser obedientes. Usted y yo debemos atender el consejo de Dios, ¿sí? El consejo de Dios nos lo va a hacer a través de nuestras autoridades espirituales. Atendamos, sí, el consejo de Dios a través de la comunión personal con Dios, pero también la comunión con nuestros hermanos, con nuestras autoridades, con esas autoridades que Dios puso y que somos parte del cuerpo de Cristo y que debemos hacer la voluntad del Padre Celestial. Acuérdese, y yo quiero resaltar esto, nunca olvidemos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos cristianos independientes, cristianos solitarios, cristianos, ¿cómo se dice? Los que están así apartados, ermitaños. No encontramos cristianos ermitaños, ¿sí? Pero lo que sí encontramos son actitudes de rebeldía desde el principio. Tengamos cuidado, iglesia, seamos prudentes, permanezcamos en unidad, permanezcamos dentro de la manada que el Señor ha establecido en cada lugar para estar protegidos por Dios, para ser apercibidos por las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Regreso otra vez al pasaje bíblico o a la frase bíblica que estamos compartiendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted me va a preguntar, entonces, ¿qué significa eso? Leamos el contexto. Voy a comenzar desde Hechos 5:28. Hechos 5:28, voy a leer aquí y luego me voy a ir a otra cita en donde viene el ejemplo más amplio. Hechos 5:28, diciendo, escuche bien, dice,
les estaban confrontando y les estaban diciendo, ¿quiénes? Personas que no temían a Dios. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? ¿A qué nombre? En el nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, porque no se acuerdan, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese, y no solamente se dijo aquí, vamos ahí atrás, en el capítulo 4, vamos al capítulo 4 desde el versículo 1. Capítulo 4, desde el versículo 1. Si tiene ayudas ahí su Biblia, viene un título que dice Pedro y Juan ante el concilio. Un concilio de religiosos, un concilio que fueron los que estuvieron de acuerdo en la crucifixión, y algunos de ellos participaron en el mandato señalando al Señor Jesucristo, ¿sí? Con ese dedo acusador. Una vez más, empiezo a leer Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, está hablando de los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y entonces les echaron mano. ¿Qué les echaron mano? Los aprendieron. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 los que verdaderamente habían creído en la predicación del Evangelio. Versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, agrego yo, supuestamente conocedores de la ley y los profetas, supuestamente conocedores de que iba a venir un Mesías, pero que vino el Mesías y no lo aceptaron, y en lugar de recibir su doctrina, su enseñanza, su salvación, le crucificaron. Bueno, entonces, sigo leyendo. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, que también tiene mucho que ver aquí, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya no hace falta que... Aquí comenzó la Santa Inquisición, ¿eh? Y poniéndoles en medio, les preguntaron, fíjense, así acusándoles. Imagínense tratándolos de amedrentar, de asustar, de que dejaran el camino. Y les preguntaron esto, ¿con qué potestad, o sea, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque compartieron la palabra de Dios, se convirtieron muchos y otros fueron sanados. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿sí? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y también a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los que supuestamente son los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y común y corrientes, esto es del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y también viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, no pudieron hacer nada. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Fíjese, se preguntaron entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y es notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pues ahí está la prueba objetiva. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. Esto es, para que ya nadie le prediquen en el nombre de Jesús, o a nombre de Jesús, o el Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esto es, era muy conocido por todos ahí alrededor. Esta frase, iglesia, esta frase de es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no fue dicha para decírsela al encargado de Ujieres, para decírsela al encargado de la escuela bíblica infantil, no fue hecha para decírsela al pastor, fue dicha a hombres paganos, fue dicha a hombres no creyentes, fue dicha a hombres religiosos que no creyeron en Jesucristo y que fueron los que les crucificaron, y ahora con su nepotismo, esto es su preferencia y parcialidad, y ahora con su despotismo, dictadura y autoritarismo, estaban prohibiendo que se predicara el evangelio del dueño y creador de todo y de todos, incluyendo la iglesia y el creador y dador de vida de usted y mí, y salvador de su vida y salvador de mi vida. Hermanos, no caigamos en el engaño del enemigo y en la propia condenación del diablo, que ya predicamos también de eso, que es quien siembra la semilla en las mentes del mundo y de muchos cristianos para separarlos de la verdad de Dios. Termino con esto, y esto se lo tengo que compartir, iglesia, porque es parte de nuestra experiencia ministerial. Durante la historia en la cual yo he servido a Dios, iglesia, y se lo tengo que decir, le digo, porque no son eventos aislados, y que se ha tenido problema con rebeldía de personas. ¿Con qué personas se identifican? Y no solamente estoy hablando de hace 13 años que estamos encargados de este ministerio, estoy hablando de desde que servimos a Dios, encargados de un ministerio, ¿sí? Estoy hablando de más de 20 años. Una tras otra. Llegan personas que tienen otros intereses. Llegan aquí a la congregación personas que tienen otros intereses mundanos, ¿sí? Que van, escuche bien, porque son realidades, que van de querer servir y estar en autoridad en la iglesia viviendo en adulterio. Buscar un puesto por intereses mundanos para recibir solamente el reconocimiento y la adulación. Otros buscar únicamente el sostenimiento económico porque ya no encuentran trabajo. Otros simplemente ser vistos y ser adulados porque consiguen un puesto y después de que lo consiguen ya ni te hablan, ¿sí? Personas que lo primero que hacen es presentarse, también nos ha tocado, personas que lo primero que hacen es presentarse como profetas, como pastores, como evangelistas, o también como salmistas o predicadores de la palabra de Dios, y les preguntas, ¿quién es tu autoridad espiritual? Y su respuesta es: soy independiente, mi autoridad solamente es Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Órale! Y entonces cuando uno dice, no, pues primero estudia la Escritura, primero instrúyete la Escritura y que Dios tenga misericordia de ti, la verdad. Pero también, iglesia, me ha acontecido una y otra vez la rebeldía contra la autoridad. Y escuche bien, como le digo, se lo tengo que decir porque tenemos que ser libres de estas actitudes que muchas veces por desconocimiento hacemos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Me ha tocado también atender actitudes de mujeres, ¿sí?, rebeldes, que aún que están conociendo la palabra de Dios, tienen en su corazón filosofías como el matriarcado, tienen en su corazón filosofías como el feminismo, tienen en su corazón los daños que han pasado por un divorcio y no han sido libres precisamente de esa atadura,
Y entonces vienen con nosotros que somos hombres, si usted sabe, un matriarcado, una persona, mujer que tiene matriarcado no reconoce la autoridad de un varón. Una persona que ha sido dañada en un divorcio y que está lastimada no reconoce la autoridad del varón. Una persona que está metida 100% en el feminismo no reconoce la autoridad del varón. Y entonces es difícil que se sometan a una autoridad, como le digo, que es un varón. Y a lo mejor por eso surgen congregaciones y están llenas de mujeres en donde la pastora es una mujer. Solamente lo menciono. Dios desea que sean libres de todo eso, de la confusión espiritual, de la que trae rebeldía, y que hoy espero con esta predicación entremos en el orden de Dios y no usemos de una forma incorrecta ese versículo o esa frase que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No fue dicha para rebelarse con una autoridad que es autoridad espiritual. Fue dicha para confrontar y aclarar a personas que no son creyentes, que estaban impidiendo que se predicara del Señor Jesucristo. Iglesia, termino con esto. Obedecer a Dios antes que a los hombres, no confundir hermanos, no caer en la condenación del enemigo. Esta frase no tiene nada que ver a someternos a Dios y a las autoridades espirituales, que son autoridades espirituales impuestas por Dios en la tierra. Si deseamos obedecer a Dios, iglesia, tenemos que permanecer unidos y a través, ¿sí?, de la cobertura de Dios por medio de una congregación cristiana, de un ministerio que es autoridad, de una congregación, de un redil que está bajo la autoridad de Dios, que está bajo la cobertura de Dios y enseña precisamente qué es estar bajo la cobertura de Dios. Iglesia, mi deseo es que sea prosperado espiritualmente. Mi deseo es que también seamos libertados de la confusión, de la ignorancia, de sus daños en el corazón, de esas filosofías que nos siguen apartando de obedecer lo que Dios ha establecido en el orden y forma como Dios lo ha establecido. Amén, iglesia. Que Dios le bendiga y el que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos a vivir conforme a lo que tú has establecido. Gracias, Padre, porque queremos estar en el camino correcto, el camino de Cristo, el camino que lleva al Padre. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón. Gracias por ministrarnos. Gracias, Padre, por bendecirnos. Y gracias, Padre, por ayudarnos a ser libres y a mostrarnos que la confusión nos aleja de ti. Mi Dios, que nuestra fe sea soportada en lo que Cristo, nuestro Señor y Salvador, estableció en la Escritura, y que tú, mi Dios, lo mencionabas desde antes, mi Dios, y que lo veniste a confirmar en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien servimos con todo, mi Dios, con toda nuestra voluntad. Gracias, Padre bendito en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, seamos edificados en su voluntad.